Muy bien, hace un montón que no conversamos con él, con Jorge Alemán, que lo tenemos en el teléfono, ustedes lo conocen. Jorge, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Barragán. Bueno, gracias por atendernos. Hoy somos un montón acá, te cuento, está Dipi, está Lautaro, Manuela, Marcelo y estoy yo. Bueno, ¿vos bien? Muy bien. Bien, aquí en Buenos Aires, bien. Bueno, queríamos charlar con vos sobre este momento, que yo iba a decir político, pero no es un problema político. A mí me llama más la atención el desánimo, por lo menos que veo en muchos y en muchas, o el desánimo, o a lo mejor no sé si es desánimo, lo perdidos que estamos, ¿no? ¿O no? Sí, es así, tal cual. Es tal cual porque hubo un desarrollo interno de nuestro propio campo, de nuestra propia experiencia, bastante problemático, bastante confuso. Sí. Y bueno, ahora habrá que ver cómo nos orientamos, ¿no? Es solo lo que nos tiene así medio mal, es solo una cuestión de que no hay, por ponerlo en términos brutales, no es solo eso, pero es que no tenemos candidato, o es que la sociedad tiene como un desparramo cultural como no veníamos viendo hace algún tiempo. Bueno, son las dos cosas, ¿no? El segundo aspecto es mundial, ¿no? Y pueden darse cosas inesperadas en todas partes, porque hay por todas las razones que en otras ocasiones hemos enumerado, hay una separación de la sociedad con la política, con los proyectos, con las expectativas. Bueno, ahí hay algo que ha hecho seriamente crisis, con la propia democracia, con el mismo sentido del futuro histórico, el sentido de los legados anteriores. Bueno, todo eso participa, digamos, de una crisis mundial que está dando lugar a lo que está dando lugar. Ajá. Y en este caso además se suma que, como síntoma de todo eso, podríamos decir, el candidato no ha aparecido con nitidez. No. Ahora, ¿qué es lo que nos rompe el futuro histórico? ¿Cómo fue lo del futuro histórico que ya no tenemos ahora? Se aceleró todo en todas partes, empezaron a construirse vidas en donde la política ya no las atravesaba, donde ya no había capacidad para leer legados históricos, donde ya nadie se reconocía en identidades que pertenecían a un tiempo reciente, donde dejaron de haber milagros, en el sentido no teológico, pero si querés que haya épica, tenés que tener primero milagros. Ajá. Y los milagros no se producen ni aquí ni en ningún otro lado, ni se van a volver a producir por bastante tiempo, porque todo lo que es la política es ingresar a un sistema de condicionamientos de un peso extraordinario. Jorge, sí. Perdón que te interrumpa, Pablo Di Pierri te habla. Muy bien. En realidad me preocupa o me inquieta que hace un tiempo venimos hablando, a partir del discurso de Cristina Kirchner en Chaco, de la insatisfacción democrática. Vos también venís reflexionando sobre la democracia y sus problemas. ¿Qué entendés vos cuando Cristina habla de, apelo a tu costado más de psicoanalista, si querés, cuando Cristina habla de insatisfacción democrática? Bueno, es un modo descriptivo que se puede decir de distintas maneras, pero que está bien dicho así, a través de la cual, de modo espontáneo, sin teorizar mucho, todo el mundo siente que la democracia no es la democracia, que la democracia está intervenida, que la democracia ya no cumple con las condiciones mínimas para su funcionamiento, que la democracia no es el gobierno del pueblo ni nada que se le parezca a eso. Uh-huh. Y a la vez hay que defenderla, porque está cada vez más la acechanza de los tipos que la van a destruir del todo. Entonces, ¿qué haces?
O sea, defendés el mismo medio a través del cual te están ahogando. Es como si un pez en un agua que está contaminada defiende el agua contaminada, porque si no directamente va a morir inmediatamente. Pero a la vez lo que está defendiendo es algo donde lo van a atacar, o donde va a ser dañado. Sí. Y bueno, eso sí, como mínimo se llama insatisfacción. Ahora, ese efecto paradojal, donde tenemos que habitar el mismo sistema que nos cercena, nos limita o nos oprime. Muy bien dicho, sí. Pero ese efecto, ¿cuánto se produce porque los otros son más poderosos que uno, y cuánto se produce porque uno no puede interpelar a los sectores sociales que podrían ordenarse como sujeto histórico? Bueno, pero las dos cosas que acabas de describir van juntas. A ver. El poder de los otros reside en tu incapacidad de interpelar a los sectores que verdaderamente tendrías que representar. Claro. Es el nuevo poder de los otros, por lo cual no necesitan ni golpes militares, ni intervenciones de estado de excepción clásico, sino que les basta con seguir moviendo todo el dispositivo que tienen a su favor, ¿no? Entonces yo creo que van exactamente unidas las dos cosas. No podés interpelar a los sectores. A ver, analicemos un síntoma clarísimo. Gente que votaba kirchnerismo vota Milei. ¿Qué queremos más? O sea, como problema, ¿cuál puede ser más representativo que ese? Aunque no sean muchos, Sí. Pero suponte que eso da para que se constituya una tercera fuerza que desequilibre todo. Sí. Ese desplazamiento hay que analizarlo, ¿no? Entonces va junto lo que acabas de decir muy bien, porque está una teoría que me parece que es un poco simple, que es: nosotros no interpelamos los sectores y por eso el poder crece. No, es que el poder ha crecido en los últimos años, y no solo aquí, porque te ha bloqueado la posibilidad de interpelar. Sí. Te la ha reducido bastante. ¿Y considerás que nos faltó palabra, nos faltó explicación para entender esto, que al frente de todos le faltó una narrativa para ordenar a su propia base, expresando esa impotencia? Puede ser, pero tampoco podés transformar una experiencia política en una suerte de pedagogía política. Es muy difícil gestionar, como se llama, la palabra a mí no me gusta, pero es como la llaman, sí. Gestionar, gobernar, lo que vos quieras en un país en llama, y encima explicar todo esto. Y encima haber generado un conflicto interno en nuestro propio campo, que tendría que, a mi gusto, haber sido un poco más inteligentemente llevado. Y al mismo tiempo que conversamos sobre esto y nos preocupa que falte inteligencia para llevar el trámite de una interna, o que al mismo tiempo no haya una interpelación tan efectiva, lo que uno ve es que hay sociedad disponible, hay energía social, como en los festejos del triunfo de la selección, y todos reniegan porque no se puede traspolar un festejo deportivo a lo político, pero hay pueblo disponible. Sí, hay pueblo disponible, pero lo de la selección es todo un paradigma nuevo, ¿no? A ver. Es decir, armaron una cosa en donde había como una especie de democracia absoluta entre ellos, redujeron los narcisismos a niveles, fueron como un contraejemplo de todo lo que nos sucede políticamente. Los gladiadores rodearon al genio que va caminando, tenían claro que el genio iba caminando. El director técnico se llevó a otros 3 que saben muchísimo, y no tuvo problema en compartir espacio con tipos como Ayala, Walter Samuel y Aymar. A la vez esos habían jugado todos afuera también como el capitán, y a la vez jugaba el que le tocaba jugar porque era el que estaba mejor. O sea, armaron una cosa que no tiene nada que ver con cómo estamos en la política, digamos.
Ahora, que todos, viste, a ninguno se le escapó una palabra. Es como si todos hubieran tenido el efecto inconsciente, te digo, Esta sociedad se fumó a Maradona, lo sacrificó, lo destruyó, nosotros vamos todos de perfil bajo, nos santiguamos, hablamos todos de la familia, del pueblo de donde venimos. Se inscribieron en otro relato, digamos. sí, sí. Acá Lautaro te quiere hacer una pregunta. Estamos hablando con Jorge Alemán. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. Con respecto a cómo interpelar a la sociedad, y vos nombrabas al principio de la charla el fenómeno Milei, ¿no? Que uno entiende que gran parte de esos votos va por el discurso antipolítica y no por lo que propone Milei en sí, ¿no? Con la cantidad de cosas que ha propuesto, desde quemar el Banco Central hasta vender bebés, sino con un discurso más de lo que tiene que ver con un candidato por fuera de lo que, por lo menos así se define, ¿no?, del político tradicional. ¿Cómo se puede lograr para que la política tradicional, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, pueda volver a interpelar a la sociedad y que la gente crea en la política? Porque yo, por lo menos, entiendo que el voto a Milei es un voto antipolítica. Sí, lo que pasa que tenemos que, a veces hay que entender que uno atraviesa tiempos históricos horribles, ¿viste? O sea, los tiempos que atravesaron, he hablado en Europa, cuando llegué, ahora ya pulieron todo, pero muchos me explicaron cómo fue el nazismo, cómo fue el fascismo, cómo fue el franquismo. Y bueno, a veces, imagínate, el Banco Central en todas partes del mundo ahora se va a hacer cargo de una crisis financiera del recontra carajo, está viendo, ¿no? Por supuesto, esa crisis financiera la van a pagar siempre los mismos, pero si el Banco Central ahora no cubre los agujeros, en todas partes del mundo se va todo al carajo, ¿no? Sin embargo, el que escucha, yo le pondría una bomba al Banco Central, puede terminar escuchando algo muy simpático si no se pone a discriminar en realidad cuál es la función del Banco Central. Lo que escucha es dinamitar un banco. Y la idea no es mala. ¿No decía Bertolt Brecht que, sí, que era robar un banco al lado de fundarlo? Claro. Está bien, pero el problema es que acá lo que se propone, como bien hiciste vos la diferenciación, es el Banco Central y no un banco privado. Claro, pero ahí tenés que llegar hasta la palabra central y luego tenés que explicar la función y luego tenés que... Y ya perdiste un tiempo enorme frente a la fórmula lo dinamitaría. Uh-huh. Claro. Entonces, todo esto es un momento de confusión que ya tuvo en otros periodos de la historia una gran plataforma, esa confusión en países que se suponía que eran muy ilustrados y cultos, ¿no? Claro. ¿Y cómo lees vos la declinación de la candidatura de Macri, Jorge? Bueno, yo creo que el tipo forma parte de un sistema de poder internacional, es un núcleo que reúne a la derecha y a la ultraderecha, que son lo mismo, y deben haber visto que no suma, y además él es un poco perezoso, ¿no?, para agarrar un país en llamas. Sí. Y puede esperar, tiene toda la guita del mundo para esperar, si es que se supone que tiene deseo de volver a la política. Yo creo que está entretenido con esto de la FIFA ahora. Y luego forma parte, como diríamos, Aznar también forma parte del mismo grupo que forma parte él. Pero Aznar no quiere volver, quiere influir. Claro. Son tipos de Steve Bannon, Aznar, las nuevas... Claro, lo que pasa es que además hay que saber que la derecha argentina tiene mucho más capacidad de daño que la ultraderecha europea, ¿eh? ¿Por qué lo decís? A ver. Porque la ultraderecha europea, si bien tiene la punta neoliberal que tienen todas las ultraderechas actuales, les va a llevar tiempo destruir el tejido social. No es tan sencillo decir, bueno, destruimos la salud pública, destruimos la universidad pública. Es complejo eso en Europa. Lo vas a hacer, lo van a terminar haciendo, de hecho lo están haciendo. Yo no quisiera pero acá se pueden poner
No, que no quisiera caer en una exacerbación de nuestra argentinidad, pero a menudo a ese tipo de razonamiento solemos oponer que en Argentina hay peronismo, que hay una trama social que no ha dejado pasar la reforma, todas las reformas que quiso Macri. Macron la sacó por decreto, la previsional, la semana pasada. Y bueno, es cierto eso también, sí, por supuesto, si no estamos cocinados, claro. Es decir, es más, a favor de eso te digo, ya que estuvo el 24 de marzo, que hay una articulación entre los derechos humanos y el movimiento nacional y popular inédita, que no hay en ningún otro lugar del mundo. Sí. Y que es un límite importante, ¿no? Sí, Jorge, por el lado de esto de las interpelaciones, ya llevamos 3 años y medio de gobierno, y el tema de cómo comunicar y la comunicación y qué sé yo, nos trajo preocupados, hasta que, como en casi todas las cuestiones, nos generó un sopor de bueno, ya está, es así, no se puede hacer nada. Ahora, al retomar la cuestión de la comunicación, yo no sé si es un tema que vos estés ocupado en estos tiempos, a mí lo que me da la sensación es que ya no es que el problema se agudizó tanto, que no es que no sabemos qué comunicar, o no sabemos cómo comunicar, sino que no sabemos qué es comunicar a esta altura de las cosas. Bueno, sí, es probable, Barragán, pero te digo, mira, yo ahí tengo un principio básico que tal vez está muy marcado por lo que fue mi experiencia con Podemos, ¿no? Vos no podés autodestruirte. Ajá. O sea, podés tener... El principio para mí básico de la comunicación es que las diferencias no las podés espectacularizar de un modo que se te vaya a la mano. Está bien todo eso de que las diferencias son muy interesantes, enriquecen el proyecto, pero cuando ya la cosa olvida que vivimos en la sociedad del espectáculo y que cada vez que vos criticás va generando, en vez de un efecto transformador o un efecto superador, una sensación de que no gobierna nadie. Sí. Y bueno, ahí me parece que yo nunca coincidí con que ella delegara, que Cristina delegara su presidencia. Para mí, las pocas veces que tuve oportunidad de hablar en aquel entonces, la candidata tenía que ser ella. Después comprendí que eso era también pedirle a ella un gran sacrificio personal. Bueno, pero después hay un principio fundamental que está demostrado en todos los lugares, que si vos comunicás algo, tiene que ser en principio algo que haya sido elaborado, que tenga un mínimo de consenso en la fuerza propia. Ajá. Ahora, si resulta que el tema más nuclear de este país, que fue el Fondo Monetario, no habían leído la letra chica, ¿cómo no habían leído la letra chica? Es raro, ¿no? Te puede decir que es raro, no podés decir que no leíste la letra chica, porque no es que cuestionás al que firmó solamente. Eso retorna para todos lados. Claro. Sí, hay como estamos teniendo una capacidad de dilución o de autodilusión que es tremenda. Sí. Y ahora si te pregunto, ya te liberamos, y serás un hombre libre, y serás un hombre libre en 5 minutos, Alemán. Solución, ¿qué ves? ¿Dónde ves el agujerito con luz del otro lado? ¿Es ella? No, mi agujerito con luz es que se presente ella. Ella. Sí, mi agujerito con luz es que se presente ella. Que evitemos las PASO y que vaya, o sea, entiendo que para ella pedirle esto es verdaderamente un esfuerzo inhumano casi, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso que no tenemos una alternativa a ella. Y si no es así, yo ya me inclino, en mi caso personal, por algo muy testimonial. Es decir, por algo en donde yo ya me olvido si vamos a ganar, no vamos a ganar. Ahí ya me inclino por defender lo que pienso que hay que defender. No una candidatura para que no gane la derecha.
Es que no creo que exista esa candidatura. Ah. Es decir, ¿existe fuera de Cristina esa candidatura? Es decir, ¿Massa es una candidatura que garantice que no gane la derecha? No, garantía no hay, pero bueno, yo calculo que sí, que podría ser, que nos podría ir mejor con Massa, o con Scioli, o con cualquier cosa, que hacer votar a Grabois. A Grabois. Claro. Mi simpatía va por Grabois. Vos vas por Entonces, Grabois. Sí, porque no porque coincida poner en muchas cosas, sino porque pienso que vale la pena cuidar esa experiencia. Pero también tengo simpatías, por supuesto, porque Axel continúe en la gobernación de Buenos Aires, y me interesa que líderes como Guado sigan en la escena política. Y puede ser que tengas razón vos, por ahí me convenzo, o terminaré siendo un convencido de que después de todo hay que votar a Massa. No ves pero no ves el horizonte de la derecha, el horizonte de la reta, de esta gente. ¿No te parece una opción que puede generar un cambio radical en el país fatal? Sí, por supuesto que sí, lo veo una fatalidad, porque ellos se pueden contradecir entre ellos mil veces, que los grupos de poder los unifican, y nosotros, como pasa siempre, no hay grupos de poder que nos unifiquen. Así que después ellos pueden pelearse, decir de todo, Macri retirarse, que ya van a estar los grupos de poder que van a supervisar todo el proyecto de ellos, lo van a monitorizar, y va a haber un gran desastre. Y violencia. Y pensemos que ese desastre no sea suficiente, que después digan, este desastre es por culpa de no haber hecho. Ya hay señores de nuestro propio campo que dicen que es lo mismo Macri que Alberto. Cuando yo escucho eso digo, pero este señor dice esto y sabe de dónde salió Alberto. ¿De dónde salió? ¿Bajó de un ovni? Alemán, muchísimas gracias por charlar con nosotros esta rato, como siempre. Gracias a ustedes. Dale. Un abrazo a todos. Te mando un beso grande, te mandamos